Bienvenidos a una edición de Los Picos del Picu. Preparaos para revivir los momentos más emocionantes del Picu como nunca antes los habíais visto. Con las cumbres finales de cada semana todas juntas. Esto es un homenaje a las cumbres de cada día, pero sobre todo a nuestros concursantes, porque con ellos nos hemos reído, nos hemos emocionado y sobre todo hemos vivido muchísima tensión. ¿Preparados? ¡A por el Picu! En juego 9.950 euros y tenemos aquí a los Xaldinos con la ayuda de una cantimplora. Ya sabéis perfectamente cómo funciona. ¿Quién va a ser el portavoz? ¿Usáis la misma fórmula de siempre? Venga. Venga, pues Pablo, portavoz. Y vuestro tiempo empieza ya. Es un concejo que empieza por O y la segunda ciudad más poblada de Asturias. Oviedo. Xixur de Lle de Foz y Forcau, ¿cómo lle? A ver, Que lle fuerte. de Foz y Forcau. ¿Y traballador? ¿Oye fuerte o...? Bueno, ¿Traballador o fuerte? ¿Qué te gusta más? Foz y para cortar y Forcau para emborrar. Digo una, da igual. Es que lle muy fuerte. No. ¿Cómo se llama la típica construcción asturiana usada para almacenar grano? Orreo. Mm. Orreo. Que puede ser un símbolo del cine, estar relacionado con el mar o resplandecer en el cielo. Estrella. Sí. Estrella. ¿Con qué gentilicio se identifica el traje regional de aldeana en Asturias? Gentilicio. ¿Llanisca será? ¿Llanisco? ¿Traje llanisco? Bueno, vale. Llanisca. Muy bien. ¿Qué cantante de padres asturianos ganó el Festival de Eurovisión en 1968? Muy antiguo, tiene 50 y pico años. Daniel, ese no ganó Eurovisión. No, yo decía otro. ¿Quién ganó? No me Ganó Eurovisión. ¿Quién la ganó? De padres asturianos. Vamos a decir uno, Pablo, y lo pensamos porque se nos va el tiempo. Es que no me doy cuenta cómo es Tony, pero no es Tony. Rafael. No. Vamos con la preguntina de ciencia. En el cuerpo humano, ¿a qué órgano pertenece el yeyuno? Y una parte del Al intestino, ¿no? Sí. Intestino. No. ¿A qué generación literaria perteneció el asturiano Valentín Andrés? Generación literaria. Del 27. 98, Del del 98. No sé. No lo conozco. 98 decimos, por ejemplo. Bueno, Generación del 98. No. Además de en Barcelona y en Madrid, ¿en qué ciudad se ha proyectado la primera película con público nudista? será por Málaga o por ahí, que hace más calor. No tiene nada que ver, pero bueno. Sí, a ver, muy lanzados son también en Vitoria, muy tal, pero vamos, bueno, decimos Málaga, No sé. Marbella, Bueno. o Baleares, o Palma de Mallorca. Venga, Palma de Mallorca. No. ¿Qué revista filosófica fue fundada por Gustavo Bueno en 1978? Madre. Ostras, una revista filosófica. Me cago en la madre. Nada, vamos a pensarla. Sí. El jueves. Esa es muy... No. Se termina la primera ronda de preguntas. Quedan 25 segundos para la segunda. No es mucho, pero bueno, tenéis cantimplora que suma 20 segundos más, ¿vale? En caso de error diré usad la cantimplora, podéis dar otra respuesta de esa misma pregunta y se suman 20 segundos. Vale. Pero antes de esa segunda ronda tenéis un minuto de deliberación entre vosotros que empieza ya. Vale. El yeyuno es una parte del intestino Delgado. ¿no? Sí. Yeyuno y león y no sé qué. Sí, sí. Vale. El cantante, no sé por qué fui. España ganó Eurovisión nada más que una vez con el La 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 de Sí, pero no Maciel. Tiene que ser Maciel. Ya, claro. es Tiene que ser verdad. Maciel. Mira que estamos agobados. Oye, y Xurde... Bueno, o la otra que empató, la otra, ¿cómo se Sí, llamaba? pero La Betty Misiego. No, la... dice que ganó. ¿Qué cantante de padres asturianos ganó? No dice que empató, dice que ganó. Bueno, pues vale. Vale. Si Xurde lle de Foz y Forcau, la Foz sirve para cortar y el Forcau para empujar. Entonces, yo creo que va por ahí. Es de cortar y emburrear. Pero no será figurativo que ella es trabajador. Bueno, puede ser. Yo diría Vale. trabajador, porque de cortar Vale. no, tiene que ser figurativo. La de la revista de Gustavo no tengo ni idea. Entonces podemos decir, no sé, revista La Filosófica. El jueves no. La filosofía, el jueves no. No. El Ciudad. pensamiento. Se termina el tiempo de Vale. deliberación. Venga, tranquilidad, despacito, buena letra. Y vuestro tiempo empieza ya. Yeyuno, intestino gordo. Delgado. Delgado, perdón. Intestino delgado. Sí, Cantante Maciel. Venga. Maciel. sí. Xurde de Foz y Forcau, que ella es trabajador. No, No. usas la cantimplora. Cantimplora. ¿Qué vale para todo? ¿Va el pato? ¿Cómo oye? ¿Qué vale para todo? No. Decidiu, valiente, con De arrojo. cortar y emburrear. Ah, Bueno, ya. no nos salió, Tiene que ser no nos salió la palabra.
Vale. De cortar y emburriar. De Pero cortar, sí, claro, la si te foz de pones así, sí, valiente, así con valiente. arrojo. Corta con... y tira para adelante. Tira para Eso, allá, mira, tira no me para allá. salió. Tira que libras. En juego, 10.100 euros. Bueno, es una cifra muy apetecible, ¿eh? 5.050 para cada uno. Y ya va creciendo. Y ya va creciendo. ¿Quién va a ser el portavoz? ¿Tenéis pensada la fórmula? Yo, portavoz, venga. Venga, pues Adán, portavoz. Os recuerdo que podéis hablar entre vosotros todo lo que queráis, ¿de acuerdo? Y tenéis cantimplora, pero eso para la segunda ronda. Vale. Muchísima suerte y vuestro tiempo empieza ya. Es un concejo que empieza por Le y su capital es una de las Polas de Asturias. Lena. Elena. Muy bien. Xixurde utiliza les dentuces. ¿Para qué las usa? ¿A comer? Los dientes, para morder o algo así. ¿Para morder? No. ¿Qué recurso mineral extraído en Asturias fue crucial en la revolución industrial? Carbón. El carbón. Muy bien. Puede ser un ave, una moneda y si eres así, eres ágil y perspicaz. Águila. Águila. Muy bien. ¿En qué concejo asturiano puedes admirar los bufones de Arenillas y Pría? Llanes. En Llanes. ¿Qué árbol abundante en Asturias aparecía en los billetes de 200 pesetas? O no sea, el roble. El roble. El roble. Muy bien. Vamos con la preguntina de ciencia. Después del Sol, ¿cuál es la estrella más brillante del firmamento? Alfa Centauri, creo que es. Alfa Centauri. No. ¿No? ¿Qué abrigos con arte paleolítico encontramos en Priorio, Oviedo? Ni idea. No sé. De... ¿Pasamos? Sí, de piel. De piel. De piel. ¿En qué Juegos Olímpicos fue abanderado del equipo español Pau Gasol? Y pedimos lugar y año. Ese va a ser más difícil. ¿Dónde fueron? 2012, 2000... Y que no lo sé de la localización y la fecha. Digo Barcelona 92. Barcelona 92. No. ¿Qué instrumento es el premio que se entrega en la fiesta de la transhumancia de Tineo? Encerro. Yo estuve el año pasado. ¿No sé un cerro? No. ¿Está en Cerro? No. Se termina la primera ronda de preguntas, quedan 55 segundos para la segunda. Además tenéis una cantimplora. En caso de error diré no usad la cantimplora, se suman 20 segundos más y podéis dar otra respuesta de esa misma pregunta. Pero antes tenéis un minuto de deliberación entre vosotros que empieza ya. Urde, ni idea. Sí, como no sea a criticar. Entonces, a mí me suena más como a una herramienta o algo, ¿no? Yo pienso que lleve los dientes como para morder, pero... O una herramienta de dientes o algo así, ¿no? No sé. Luego, estrellas así que me suenen. A mí, ¿Será la estrella la polar? polar. Eso te iba a decir. Yo estaba la pensando en la polar. estrella polar. Porque estaba pensando en Venus, pero Venus y planeta, no y A estrella. ver, como tenemos Los botiquín, Juegos Olímpicos. o tenemos No cantimplora. hace mucho que fueron, pero no sé cuál. ¿Japón? ¿No fueron unos en Japón? Que yo creo que en Japón ganaron lo de Tokio, baloncesto. ¿Tokio qué? Pues si 12, pues el siguiente, 16. Tokio, Seúl. No, Es que algo de eso me suena. Sí, pero el año. Dijimos 12, pues 12 más 4, 16. No sé. Con esto de la pandemia, como se tuvo que trastocar los... No, pero yo creo que fue antes eso. Se termina el tiempo de deliberación, vamos con la segunda ronda, quedan 55 segundos, tenéis la cantimplora y vuestro tiempo empieza ya. 7, estrella polar. No, usad la Cantimplora. cantimplora. ¿Otra estrella? No sé. Ni idea. Próxima Centauri. No, tenía su complicación la preguntina de ciencia porque no es una estrella súper común. Sirio o Sirius. Está a 8,6 años luz y es visible en todo el mundo, brilla mucho. Ay, qué penita, porque en Xurde ibais muy bien, ¿eh? Porque les dentuces son unas tenazas de dentista. Me lo tenazas parecía. para sacar muelas. Me lo parecía. Ah, pues mira. O sea, que iba muy bien la cosa por ahí, ¿no? Si por ahí va la respuesta. ¿En qué Juegos Olímpicos fue abanderado del equipo español Pau Gasol? Londres 2012. Aceptamos el año. El año. Andabais por ahí, ¿no? Pensando Sí. si 2012... No, pero el 2012 por decir algo. Pensábamos, pero... ¿Y qué instrumento es el premio que se entrega en la fiesta de la transhumancia de Tineo? La payetza. Ni idea.
Ah, por cierto, ¿qué abrigos con arte paleolítico encontramos en Priori, Oviedo? Que me olvidaba yo de esta. Pues son los de la Lluera. 10.250 euros en juego, muy apetecibles. Pues Sí. Pepe y Pablo, ahí tenéis la posibilidad. Y yo creo que no es tan remota. Además, No, pensando que tenéis botiquín, cantimplora, bastante experiencia, sois listísimos y sabéis un montón. Y muchas ganas. Hombre, lo de las ganas lo tenía clarísimo. ¿Mantenéis la misma fórmula de siempre siendo Pablo el portavoz? Sí. Venga, sí. Venga. Pues mucha suerte, vuestro tiempo empieza ya. Es un concejo que empieza por Vi y pertenece a la comarca de la Sidra. Vimenes. Vimenes. Muy bien. Si Xurde está por dar un xiro nada quien, ¿qué hace? Por dar un xirón a quien. Enfrentárselo y decir algo. ¿Qué hace? Xirón, pegáis un giro. Pues ir algo que... Venga, eso. Enfrentarse cara a cara. Enfrentarse a alguien. No. ¿Qué pez es conocido en Asturias como pichín? El rape o... Sí. El rape. Puede ser de pan o travesera y si suena indica que un acierto ha sido casual. Flauta. Lauta. Flauta. Muy bien. ¿Qué tren turístico de lujo atraviesa y realiza paradas en Asturias? El Transcantábrico El Transcantábrico, sí. y el Costa Verde. Hay dos. Yo diría el Transcantábrico. Venga, pues el El Transcantábrico. Transcantábrico. Muy bien. ¿Cuántos concejos asturianos incluyen las palabras santo, san o santa en su nombre? Ostras. Santo Adriano de Santo Tuñón. Adriano, San Martín de Oscos, Santa Santa Concejos. Eulalia. San Martín y Santa Eulalia. Sí, Tres. vamos a decir 3 y después Venga, lo lo pensamos. pensamos. 3. No. No. Vamos con la preguntina de ciencia. Existen coches con motores eléctricos, pero ¿cómo se llaman los motores de los coches que funcionan con gasolina o diésel? De combustión, ¿no? Sí. Yo creo que sí, de combustión. Muy bien. ¿Qué gaitero fue el pregonero del certamen Queso Gamoneu 2024? Uf. Vamos, decimos Evia y después Sí, y luego... no. Bueno. Venga, va. Los Ángeles. José Ángeles. José Ángel Evia. No. ¿A qué equipo de fútbol se le conoce como los chicharreros? Uy. Los Ostras. chicharreros tiene que ser uno para la zona de Canarias, ¿no? Sí, Claro que son... sí, el Tenerife o Las Palmas. El Tenerife. Me parece que Tenerife. son los chicharreros, sí. Venga, al Tenerife. Muy bien. ¿Por los terrenos de qué parque natural discurre la prueba de trail 100 millas por donde camina el oso? Parque Natural de Somiedo, tiene que ser. Bueno, pues di Parque Natural de Somiedo. Sí, venga, decimos ese. Porque está después las Ubiñas y la Mesa. Parque Natural de Somiedo. No. Se termina la primera ronda de preguntas, quedan 24 segundos para la segunda. Son poquitinos, pero bueno, hay botiquín y cantimplora y solamente os han quedado 4. Está genial esto, está perfecto, pinta muy bien. Y ahora que comience el minuto de deliberación. Yo diría del Parque Natural, el de las Ubiñas y la Mesa. Vale, Vale. sí. Los Y- concejos asturianos a mí me salen 5. ¿Los dos de los Oscos? Los dos de los Oscos. Santo Adriano, Santo Adrián, San Martín, San Tirso de Abres. San Tirso de Abres y San Martín de Rey Aurelio. Ah, coño, mira, pues ese me había escapado. Venga, pues 5. Vale. 5. El gaitero ponemos pondría el botín. Gaiteru es que no me Ponemos el sale botín. ningún nombre de Gaiteru. Y la de Xurde, si Xurde está por dar un xirón a da quien y aquí pega esquinazo. O a ti que Xirón se y te un giro, ocurre. ¿no? Un xirón y un giro. Va ahí, pum, le pego esquinazo. Porque si no, ¿qué se te ocurre? Es que también podría ser de ahí un empujón, pero era bastante poco... ¿no? El esquinazo que hace, evitarle. Eso, que lo evita, que le da esquinazo, Que le que lo evita. Y Está sí, por dar un xirón hay que buscar a da quien. una segunda porque tenemos cantimplora. Vale, ¿y dónde vamos a poner la cantimplora? ¿En el gaiteru? No, el botiquín el gaitero. botiquín y el gaiteru, Y- eso. y- Se perdón. termina el tiempo de deliberación, Xaldinos. Ujú. Vamos con la segunda ronda, 24 segundos, hay que ir ligeritos y Sí. pensad que si se acaba el tiempo conviene usar la cantimplora para tener 20 segundos más, ¿de Claro, acuerdo? Claro. Pues venga, muchísima suerte, vuestro tiempo empieza ya. Vale, los concejos son 5. Sí, Vale, el Parque Natural, el de las Ubiñas y la Mesa. no, usad la cantimplora. Cantimplora. Parque Ayer. Natural. No Parque hay- Natural de no hay Redes. Sí, tiene que Venga. ser. Parque Natural de Redes. No. Pues entonces... Fuentes del Narcea de Gaña e Ibias. Ahí va, es verdad. Se me escapó ese parque. Bueno, Fuentes de Narcea.
Con lo bien que iba la cosa. Iba bien, sí, iba bien. Iba estábamos- muy bien. Acordaos Sí. que siempre podríais usar también haber usado el botiquín, El botiquín, con la sí, pero cantimplora. el gaitero no. Ya, el gaitero no, es Pues- que no se nos vino ninguno a la cabeza, Ana, porque Pues sí es se- que cuando os lo diga el praviano. Ah, pero bien, sí. Sí, pero no se nos vino. Bueno, también es cierto que sí, o sea, en parques naturales habría más opciones, ¿no? Para, Sí. para decir, sí, es buena para el uso de la cantimplora. El praviano, qué pena que no se os haya parecido. En juego 10.400 euros, después de un esfuerzo monumental que ha tenido frutos. Pues están aquí los obligados. Pablo, Adán, ¿preparados? Ahí estamos. Sí. Preparaos. ¿Quién va a ser el portavoz? Que siga, Dan. Venga, pues Adán portavoz, que además hoy, Adán, con el mirador estás en racha hoy, ¿eh? Sí, Con las sí. canciones de amor, hoy es el día. A ver si seguimos en racha. Muchísima suerte, Gracias. vuestro tiempo empieza ya. Es un concejo que empieza por G y donde está el elogio del horizonte. Fijón. Muy bien. Si sur de Y como un tabán, como Y. Picoteru. Muy pesado. Yo pienso que es de los que están pinchando. ¿Eso muy pesado? Bueno, vale. Sí, ¿no? Vale, venga, dilo. Sí, muy pesado. Muy bien. ¿Qué cultura típica de Asturias se ha convertido en patrimonio inmaterial de la humanidad? La sidrera. cultura de la sidra. Muy bien. Puede ser un ave rapaz, un bus nocturno o una persona huraña. Buo. Búho. Buo. Muy bien. ¿Qué figura mitológica asturiana vive cerca de los ríos y se le atribuye una voz melódica? Xana, ¿no? Sí. Sí. La Xana. Muy bien. ¿Qué escritor da nombre al teatro de Soto del Barco? El Soto del Barco. Mm. Escritor. No sé. ¿Será asturiano? ¿Será nacional? Claro, ahí está la duda. Decimos uno... Probamos con Palacio Valdés, por Ah. ejemplo. Palacio Valdés. No. Vamos con la preguntina de ciencia. Si te retiran de la dieta el trigo, el centeno, la cebada, la espelta y la avena, ¿a qué eres intolerante? Al gluten. Muy bien. ¿Qué serie de televisión se grabó en el refugio de Brañagallones? ¿Te suena? Algo... Sí, me suena. Sería una película. El Lobo. A mí me suena una... ¿Me sabes cuál me suena? Pero no ¿Cuál? sé si es La Zona o algo así. Me suena algo así, pero no sé. Vale, venga. Sí, ¿La Zona? No. Ah. ¿Qué galardón con nombre de animal obtuvo el documental Juan Muñoz, Poeta del Espacio, en los premios de medios corporativos y televisión del Festival de Cannes? Bueno, será el oso. Oso de oro. Venga, El Oso de Oro. No. Y por último, ¿en qué pozo minero comenzó la famosa huelgona de 1962? María Luisa. María Luisa. Sí. El Pozo María Luisa. No. Se termina la primera ronda de preguntas. Quedan 52 segundos para la segunda. Ha ido muy bien la primera. Solo han quedado 4 preguntinas ahí. Y para repasarlas tenéis 1 minuto de deliberación que empieza ya. Vamos a tirar a una, ¿no? Porque no tenemos cantimplora ni botiquín ni nada. Yo creo que el Pozo, no sé, diría Santa Bárbara. Santa Bárbara, pues adelante. Porque luego de animales... María Luisa no era. Yo creo que Santa Bárbara. No sé por decir alguno. Sí. Y porque, por El ejemplo, galardón, animales, Con nombre de animal. yo diría lobo o algo así. No sé por qué me suena el lobo. ¿De qué? ¿El galardón? Sí. Vale. No sé por qué me suena el lobo, pero no va a ser, pero bueno. no es ¿Y la malo. serie de televisión? Y quiso que grabaron algo, pero no me acuerdo qué era. Es que yo sé que se grabaron varias en Asturias, pero como no las vi, no... ¿Y el No sé. escritor? No tengo ni idea. ¿Probamos con Calderón de la Barca? Más conocidos. Si estás más seguro del pozo que del escritor, probamos con el pozo y luego vamos tirando. No, tampoco estoy muy convencido. 3, 2, 1. Se termina el tiempo de deliberación. Ya lo habéis dicho vosotros, pero efectivamente recuerdo que no hay ni botiquín ni cantimplora. Así que todo tiene que salir bien a la primera, del tirón. Complicado. Es complicado. Pues venga, vuestro tiempo empieza ya. ¿El pozo entonces cuál Santa es? Bárbara. El 10, Santa Bárbara. ¡No! Pozo Nicolasa. Ah, el Nicolás. Ah, sí, mira, es verdad. Ay, qué penita con lo bien que fue la primera ronda. ¿Hubierais dicho Nicolasa si hubierais tenido una cantimplora? Igual llegábamos Igual a ella, sí, pero no, igual al no. principio Es que- o Santa Bárbara o incluso Sotón, pero Nicolás no se me había ocurrido.
Bueno, vamos a aprender alguna cocina más que quedó por el aire. ¿Qué escritor da nombre al Teatro de Soto del Barco? Es Clarín. Palacio Valdés está en Avilés, el Teatro Palacio Valdés. Sí. ¿Qué serie de televisión se grabó en el refugio de Brañagallones? Alma. No, no me suena. ¿Y qué galardón con nombre de animal obtuvo el documental Juan Muñoz, Poeta del Espacio, en los premios de medios corporativos y televisión del Festival de Cannes? Delfín. Delfín de plata se llevó, de hecho. En juego, 10.550 euros, saldos. Ya tenéis cara de un poco de contentos, ¿eh? Yo creo que un poco os presta estar aquí hoy, después de tanta tensión. Después de haberlo pasado mal. Bueno, pues a ver si le ponemos un broche de oro. Ojalá que sí. No tenemos botiquín, pero hay cantimplora, así que a ver qué tal se da. ¿Misma fórmula, Pablo Portavoz? Sí. Sí. Venga, pues vuestro tiempo empieza ya. Es un concejo que empieza por Pon y donde se celebra la fiesta del Guirria. Ponga. Muy bien. Si Xurde fai la rosca al diablo, ¿qué hace? Ay, la rosca. Arriba la rosca y hace la pelota al diablo. Ya, pero ¿cómo ¿Estás se, haciéndome la rosca o al ¿cómo se revés? hace la pelota al diablo? Ya. Y muy malo. ¿Qué hace? Maldades. 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 No. ¿En qué parque nacional están el lago Enol y el lago Ercina? Parque Nacional De los Picos de Europa. Picos de Europa. Parque Nacional de los Picos de Europa. Muy bien. Puede ser un nombre de mujer o la estructura que sostiene el puente. Pilar. Muy bien. ¿Cuál fue la disciplina principal del atleta asturiano Yago Lamela? Salto de longitud. Eso. Salto de longitud. Muy bien. ¿En qué concejo asturiano se encuentra el embalse de Río Seco? En Concejo, ¿eh? Concejo, Río Seco. Seco y Etanes. Sí, pero no, ¿en qué concejo? Vale. Río Seco, ¿no? No, espera. Embalse de Río Seco, Sobrescobio, que Eso. no me salía. Sobrescobio. Muy bien, vamos con la preguntina de ciencia. Hay un animal con mucho tinte que tiene denominación de origen protegida en Canarias. ¿Cuál? No, si tiene mucho tinte será el calamar. ¿En qué es el calamar o el pulpo? Bueno, pues decimos ¿No es el uno. calamar? Venga, Denominación de origen protegida. ¿Qué se come más? En Canarias. ¿Pulpo o calamar? Vamos a decir calamar. Bueno. ¿El calamar? No. ¿Qué tertulia cultural que defiende y promueve la cultura asturiana tiene nombre de la cubierta vegetal que rodea Les Ablanes? la cubierta Era vegetal que rodea. El garrapiello. Y era El la garrapiello, encargada del el Camino de garrapiello, Covadonga. sí. Tertulia cultural, el garrapiello. Muy bien. ¿El nombre de qué ciudad alemana lleva el título de la ópera de los maestros cantores de Wagner? Ciudad alemana. A ver, ciudades alemanes. Colonia, Berlín, Bonn, Vamos Hamburgo. Hamburgo. a decir Hamburgo. Venga. Y después, Hamburgo. No. ¿Qué escritor asturiano es el autor del Palacio Azul de los Ingenieros Belgas? Escritor. Un hombre. Uno. Di paso porque ahora mismo No, no lo es pienso. Santiago Segura. Hombre, tampoco. Se termina la primera ronda de preguntas, quedan 39 segundos para la siguiente, ¿de acuerdo? Pero antes tenéis un minuto de deliberación entre vosotros para deliberar estas 4 preguntas que han quedado ahí. Vale. Pues venga, que comience el minuto de deliberación. A ver, Pablo, estuve pensando la de Xurde, la rosca al diablo. ¿Será que lo quieren engañar? Porque cuando te intenten hacer la rosca, ya que te quieren convencer de algo, que te Convencer, o quieren hacerte la pelota, o engañar. hacerte... Que te quieren engañar. ¿Qué hace? Que te quiere engañar. Quieres hacerte la rosca, Me- pues quiere engañar al diablo. Me Quieres ser más convenciste. listo que el diablo. El animal, a ver, Canarias... ¿Será la sepia? Yo pensé muy en la sepia mediterránea. por comer, pero porque en Canarias es el paraíso de los lagartos, que hay especies. Sí, pero no van a comer una un cosa, lagarto. bueno, se comía, pero es una cosa muy rara. Igual ¿no? es una especie protegida. Yo me iría más a la sepia, Ya. ¿vale? Oye, Y la ciudad, yo creo que es Bremen. Bremen... Yo creo que es Bremen, Me ¿eh? pega bien a una Sí, ópera, ¿eh? sí. Lo que Porque no... Berlín no, ¿eh? Bueno, ¿Eh? o Bremen o Berlín. Bah. Es que, bueno, Bremen están los cantores de Bremen. ¿Sabes? El cuento de los Sí, cantores sí, de de Bremen. los Entonces, a lo burros, mejor por ahí va la cosa, no sé. Bueno, vamos a decir Bremen, y el venga. escritor asturiano ahora mismo solo me sale Armando Palacio Valdés. Lo tengo ahí y no me sale ninguna Pues otra sí, cosa más. solo tienes ese, vamos a Uf, decir. pero espera un poco, a lo mejor me Se viene termina el alguno tiempo más. de deliberación. 39 segundos para esta segunda ronda. Tenéis cantimplora. En caso de error diré no, usad la cantimplora. Podéis dar otra respuesta de la misma pregunta y se suman 20 segundos más. Ujú. Vale. Pues que comience la segunda ronda. Venga, la 7, el animal, la sepia. La sepia. No, No. usad la cantimplora. Cantimplora. Tiene que ser pulpo, entonces. Bueno, es que Pulpo no echa sé. tinta también, ¿eh? A no ser que no sea lo de los lagartos, pero bueno, vamos a decir el pulpo. Vale.
igual nos tiramos ya. ¿El pulpo? No. No. La cochinilla. Ah, la del tinte rojo. Efectivamente. Ay, es verdad. Ah, no. Ya, pero no, para esa no íbamos. A esa no íbamos. Ahí yo creo que había un amago de intento de ayuda con mucho tinte, no con mucha tinta. Ya. mira. Bueno, nada, me da un poco de pena porque Schurde, efectivamente, engañar. Al diablo. Engañar. Y después de Schurde, o sea, os hubieran quedado 3, La ciudad alemana. Nuremberg. Ah, No. Ese no es. Y Fulgencio Argüelles es el escritor asturiano que es el autor del Palacio Azul de los Ingenieros Belgas. Vale, aquí hay que venir con un botiquín o con dos. Con botiquín, sí. Con un Sí, botiquín y... un botiquín, sí. Y habiendo sufrido un poco menos. Igual, pero eso también nos venía bien. Sí, sí.